El título de la meditación del día de hoy es La sanidad de un hombre ciego de nacimiento. La base para esta meditación se encuentra en el libro de Juan, Evangelios de Juan, capítulo 9, versículo 1 al 11. Damos lectura a este pasaje. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. El capítulo 9 del libro de Juan tiene 41 versículos. Este es un capítulo un poco largo y todo este capítulo trata de la sanidad de este hombre ciego de nacimiento. Es interesante que esta historia solo se relata en el Evangelio de Juan. El propósito de Juan al escribir este Evangelio era demostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Quizás es esta la razón que este relato precisamente está lleno de simbolismo. Esta historia es muy interesante y de la cual podemos extraer enseñanzas que podemos aplicar en nuestras vidas el día de hoy. Empieza con una pregunta a los discípulos de Jesús cuando pasaron al lado de este hombre ciego de nacimiento. El versículo 1 y 2 dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron los discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La pregunta que hicieron los discípulos a Jesús nos lleva a hacernos la siguiente pregunta: ¿la enfermedad es consecuencia del pecado? Al decir los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego?, están deduciendo que él estaba ciego precisamente porque había pecado, ya sea él mismo o sus padres, y eso lo llevó a nacer ciego. Interesante pregunta, queridos, ya que por aquel entonces y aún ahora, en algunos círculos cristianos se piensa que la enfermedad es consecuencia del pecado. La calamidad y la enfermedad en aquel tiempo la relacionaban con el pecado. Si estaba alguien enfermo era porque había pecado. Quizás esta era la razón por la cual los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿quién pecó, este o sus padres? Inclusive más adelante en este mismo capítulo, en el versículo 34, los judíos, discutiendo con este hombre ciego, le dijeron: tú naciste del todo en pecado. Esta era la creencia de algunas sectas judías en el tiempo de Jesús, que algunos nacían enfermos producto o como consecuencia del pecado. Otro ejemplo que ilustra bien esto es cuando Job perdió todo lo que tenía y aún su salud. En aquel entonces 3 de sus amigos vinieron a él y le dijeron que había pecado contra Dios y que debería arrepentirse y Dios le iba a bendecir. Ellos le dijeron en Job capítulo 11, versículo 14, 15 y 17: si en tu mano hay iniquidad y la alejas de ti y no permites que la maldad more en tus tiendas, entonces ciertamente levantarás tu rostro sin mancha, estarás firme y no temerás. Tu vida será más radiante que el mediodía. En otras palabras, si alejas de ti la iniquidad, el pecado, no permite la maldad, entonces
Ahora podrás levantar tu rostro y tu vida será bendecida. Oh hermanos queridos, la respuesta ante esta pregunta de los discípulos que dio el Señor es válida para aquel tiempo y para nuestro tiempo también. El Señor le respondió en el verso 3: no es que pecó éste ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me gusta más la versión Nueva Traducción Viviente, que dice: no fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Sabes, querido hermano, muchas veces Dios permite algunas situaciones difíciles en la vida de una persona para que la gloria de Dios sea manifestada. Como dice este verso 3, Él nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Dios quiere mostrar su poder en medio de una situación difícil. No sabemos cuántos años tenía este hombre. Lo que sí sabemos es que era mayor de edad. Y la enfermedad que había padecido era la ceguera desde que nació. Terrible enfermedad. Los especialistas dicen que se produce una ceguera total cuando hay una desconexión entre los ojos y el cerebro, o el nervio óptico está muy dañado. Lamentablemente, en la mayoría de los casos, ya no hay curación. Imagino que esta era una terrible situación para este hombre. Nunca había visto la luz del sol. Nunca había visto el rostro de sus hijos. Terrible situación. Quizás hoy te encuentres pasando por una situación difícil. O de repente con tu salud quebrantada. Sabes, querido, Dios quiere usar esta circunstancia para que le conozcas quizás como tu Salvador personal si aún no le conoces. O quizás, hermanos, Dios te quiere que te acerques más a Él. Quiere que le conozcas mejor y consagres completamente tu vida al Señor. ¿Sabes? Dios es poderoso para sanarnos de cualquier enfermedad. Muchas veces lo hará. Creo que todos nosotros podemos testificar que en algún momento de nuestra vida hemos experimentado el poder sanador de Dios en nuestros cuerpos. Para Dios nada hay imposible. Pero también, hermanos, creo que debemos ser justos al decir que no siempre vamos a ser sanados. Dios es soberano y Él tiene propósitos eternos para cada uno de nosotros. No siempre vamos a entender los designios de Dios. Estoy seguro que el tiempo en que ocurrió este milagro, habían otros ciegos también allí en Jerusalén, pero no todos ellos fueron sanados, como lo fue este hombre. De lo que sí estamos seguros, queridos, es que Dios siempre nos dará de su gracia para poder sobrellevar cualquier enfermedad. El mejor ejemplo de esto lo encontramos en el apóstol Pablo, en cuyo ministerio, cuando él estuvo ministrando, hermanos, en los 30 años más o menos que dicen los historiadores que ministró Pablo, muchas personas fueron sanadas de diferentes enfermedades. Y aún él resucitó un muchacho llamado Eutico, quien mientras Pablo estaba predicando ya muy de madrugada, se cayó de un tercer piso y se murió. A través de Pablo, Dios levantó a este muchacho. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos capítulo 20 y específicamente el versículo 9. El apóstol Pablo sanó a muchas personas, resucitó un muerto, pero él tenía una enfermedad de la cual podemos inferir por sus palabras que nunca fue sanado. El apóstol le llamó el aguijón de la carne. Algunos creen que precisamente era una enfermedad a la vista. Pero Dios no lo sanó, pero Dios le dio su gracia para sobrellevarla. Esta historia se encuentra en 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10, en donde Pablo dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enlatezca sobremanera. Respecto a lo cual, escuche bien,
3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 3 veces le rogó Pablo al Señor que le quite ese aguijón de la carne. Y él le contestó, bástate mi gracia. Y él termina diciendo, me gozo en mis debilidades, me gozo en mis enfermedades, en mis angustias, en mis problemas, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. En este pasaje, Pablo habló de su experiencia. Esta enfermedad lo mantuvo humilde y dependiente de la gracia de Dios todos los días de su vida. Hermanos queridos, Dios permitió este aguijón en la carne, esta enfermedad, para enseñarle a confiar en la gracia divina en lugar de su propia fuerza. Oh, queridos, me llama la atención cuando dice, me gozo en mis enfermedades, en mis debilidades. Hace muchos años, cuando iniciaba mi carrera cristiana, conocí un misionero, un varón de Dios, quien siempre sufrió de dolor de cabeza, para lo cual tenía que tomar medicina todos los días. Realmente yo no podía entender cómo podía vivir de esa manera, porque el dolor de cabeza es muy incómodo. Y cuando le preguntaba cómo se sentía, él me decía, me siento muy bien. He aprendido a convivir con este dolor, tanto que cuando no lo tengo, lo extraño. Y sonreía. El hermano Clay Goller era un ejemplo para mí. Queridos hermanos, a Dios nos va a sanar a veces de enfermedades incurables, como sanó este ciego de nacimiento. Otras veces no nos va a sanar. Tiene un propósito eterno. Solo Él lo sabe. Algún día quizás lo sepamos cuando estemos en su presencia, pero la enseñanza que podemos extraer de este pasaje es que la enfermedad, hermanos, no es consecuencia del pecado. No, mis hermanos. Hay enfermedades congénitas, es decir, nacimos así, porque la enfermedad viene en los genes, quizás porque nuestros antepasados lo tuvieron, y esa es nuestra herencia genética. Se cree que hay enfermedades genéticas como la del corazón, por ejemplo, algunos tipos de diabetes también, la presión alta o baja. Hermanos, son enfermedades genéticas, pero no son maldiciones generacionales o consecuencias del pecado. No, sencillamente son enfermedades genéticas. Pero también hay otro tipo de enfermedades que contraemos en la vida, producto del contagio. Por ejemplo, la pandemia del coronavirus es un buen ejemplo. Las epidemias que surgen de tiempo en tiempo. Hay enfermedades de tipo viral que se transmiten por el contacto con la persona enferma. Hermanos, hay enfermedades que son producto del contagio, pero también hay enfermedades producto de una vida licenciosa. Y aún podemos decir quizás producto de una vida pecaminosa. Por ejemplo, la promiscuidad sexual permite enfermedades de transmisión de esta índole, entre ellas el SIDA, por ejemplo. El fumar o ingerir drogas trae como resultado enfermedades en el área mental. El fumar cigarrillo trae como consecuencia el cáncer, las enfermedades pulmonares. El ingerir alcohol daña el hígado y produce el cáncer al hígado, etc. La buena noticia es, ya sea una enfermedad congénita, ya sea una enfermedad de contagio o una enfermedad aún por una vida licenciosa, el Señor tiene poder sobre ellas. La palabra de Dios nos enseña que Él llevó nuestras enfermedades a la cruz y por su llaga somos nosotros curados. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido enfermo, ciego? Preguntaron los discípulos. Jesús le dijo, ni los padres pecaron,
ni él pecó. Esta enfermedad es para que la gloria de Dios, el poder de Dios, sea manifestada en la vida de este hombre, como quiere hacerlo en nuestras vidas también. La segunda cosa que nos enseña esta historia es la manera que Dios o Jesús usó para sanarlo. ¿Saben una cosa, queridos? Y como Juan se proponía en su evangelio, Jesús es Dios y Él es soberano. Nada hay imposible para Dios. Me llama la atención la manera nada convencional como Jesús sanó al ciego. Dice en los versículos 6 y 7, Jesús escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. La primera cosa que me impresiona de estos versículos es que Jesús se acercó a la necesidad de este ciego. A diferencia de Bartimeo, el ciego que estaba a la puerta de la ciudad de Jericó, quien comenzó a clamar a gran voz en medio de la multitud que tuviera misericordia de él. Jesús detuvo la multitud, lo mandó a llamar y lo sanó porque él lo pidió. Pero este hombre no le pidió a Jesús que lo sanara, no conocía a Jesús, no sabía quién era Jesús. Hermanos, por lo menos la palabra no registra eso. Fue Jesús que tomó la iniciativa de sanarlo. Él se acercó al ciego. Él escupió en la tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Hermanos, igual pasa en nuestro tiempo. Muchas veces no somos nosotros quienes tomamos la iniciativa de buscar a Dios. Él es quien se acerca a nosotros. Es muy interesante, queridos, después de decir esto, que Jesús fue el que tomó la iniciativa para sanar a este ciego. Es muy interesante cómo Juan da estos detalles, cómo se produjo esta sanidad, esta forma que Jesús sanó a este hombre. Dice, escupió en tierra, hizo lodo y untó los ojos. Pregunto, ¿alguien podría hacer algo útil con la saliva? Hermanos, yo entiendo que la saliva es beneficiosa para la salud. Por eso Dios la puso en nuestra boca. Pero es para la persona, para la misma persona. La saliva, según estudios, cumplen algunas funciones en la boca. En la dentadura, por ejemplo, protege la dentadura y aún ayuda para saborear las comidas. Y en la alimentación, por supuesto, ayuda al bolo alimenticio, a hacer la masticación de las comidas que ingerimos. Pero más allá de eso, no vemos que tenga otra utilidad. Pregunto, ¿alguien podría pensar en sanar con lodo? Investigué un poquitito para qué sirve el lodo y encontré que el lodo es útil en 3 áreas. En primera de ellas, en la agricultura, porque el lodo, y especialmente el lodo de tierra negra, tiene fertilizante en sí misma y ayuda en la agricultura. También el lodo se usa en la construcción. Cuando se mezcla con agua, tierra y plantas, sirve para hacer las paredes o los techos en algunos lugares. Algún tipo de lodo también sirve para la piel, para sanar la piel. Pero hermanos, también puedo imaginar que el lodo contiene muchas quizás elementos que podrían ser dañinos para la salud. Pero Jesús usó el lodo, Jesús usó la saliva. La pregunta es, ¿por qué sanó al ciego de esta forma? En realidad no hay una respuesta cierta a esta pregunta, solo algunas hipótesis que me parece todas ellas tienen algo de validez y me gustaría compartirlas con usted. Primero, Dios es Dios, Él es soberano. Él puede hacer lo que desea, inclusive hacer algunas cosas que no tienen explicación. ¿Recuerdan cuando mandó a Eliseo a Naamán, el general sirio que estaba enfermo de lepra, lo mandó a zambullirse 7 veces en el río Jordán antes de ser sanado? Eso no tenía explicación. Pero Dios es soberano y Él puede hacer lo que desea. En segundo lugar, la lógica de Dios no es nuestra lógica, hermanos. Lo que para nosotros no tiene valor, como en este caso,
para Dios sí. Lo que para nosotros no tiene sentido, para Dios sí tiene sentido. Y querido, habrá cosas que haga Dios en nuestras vidas que no tienen sentido. Hay un libro muy famoso del doctor Jeff Thompson que titula Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque muchas de las cosas que Dios hace en nuestras vidas no tienen sentido. En tercer lugar, Jesús actuó de manera diferente en cada milagro. Qué bueno, hermanos. Quizás lo hizo con el propósito de que no imitáramos la forma. Si no, hoy todos estaríamos haciendo lo mismo. Hermanos, porque somos muy dados a sacralizar las formas, que a veces podemos caer en idolatría. Jesús en cada milagro actuó diferente para que nosotros no imitáramos la forma. En cuarto lugar, hermanos queridos, lo importante no es la forma, sino el fondo. Dicho en otras palabras, el poder no estaba en la saliva, tampoco en el lodo. Recuerdan que al inicio de esta meditación les dije que el propósito de Juan al escribir este evangelio era demostrar que Jesús era Dios. Sí, hermanos. Jesús estuvo desde el principio de la creación. Él era Dios. Como dice en el libro de Génesis, que después que creó el universo, dijo Dios, hagamos al hombre. Y cuando dijo hagamos, estaba Dios Padre, Dios Espíritu y Jesucristo. Y en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Querido, pregunto, si creó Dios al hombre con barro, bien podría recrear la visión de este ciego, aun cuando no había conexión entre su cerebro y sus ojos, o el nervio óptico estaba totalmente dañado. Jesús lo podía recrear de nuevo, porque el poder no estaba en la saliva, tampoco en el lodo, estaba en su palabra creadora, su palabra sanadora. El poder estaba en Jesús. Queridos, Jesús es Dios. Él es soberano. Nada hay imposible para Él. En tercer lugar, la tercera enseñanza que nos deja este hombre es que la obediencia y la fe son muy importantes para que el milagro sea hecho. Dios es Dios, queridos, y Él puede hacer lo imposible, que lo imposible se haga realidad. Pero hay una parte humana en el milagro, y esa es nuestra obediencia a la palabra de Dios y la fe puesta solo en Jesús. Dice el verso 7, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. El estanque de Siloé era un reservorio de agua que tenía la ciudad de Jerusalén. Este estanque fue construido por el rey Ezequías 700 años antes de Cristo. Lo hizo para preservar el agua del ataque de los sirios. El rey Ezequías pidió que desviaran el río y que viniera por la ciudad y quedara dentro de la ciudad para proteger el agua de Jerusalén. El Señor Jesús lo mandó a lavarse en ese estanque, el estanque Siloé, como dice la palabra que traducido es enviado. Interesante, la palabra Siloé es un término hebreo que se traduce como enviado o enviado de Dios. Y es conocido como un lugar de sanidad, de salvación, de restauración espiritual. ¿Sabes, querido? Siloé es un símbolo de Jesús, quien es el enviado de Dios y en quien tenemos sanidad y restauración espiritual. Por eso lo mandó al estanque de Siloé. Dice el versículo 7 que fue, se lavó y regresó viendo. Dos cosas nos enseña el ciego con esta acción. En primer lugar, nos da una lección de obediencia. Dice el verso, entonces fue. Esta persona no cuestionó por qué debería ir al estanque. Al contrario, obedeció a pesar de su limitación. Alguien tuvo que ayudarle. No estaba cerca donde él estaba. Hace pocos años se descubrió en Jerusalén
dónde quedaba el estanque de Siloé. Y aún hasta ahora están haciendo excavaciones y restaurándolo. Y por las fotos que se podían ver en ese documental, eran unas escaleras que bajaban hacia la parte baja de la ciudad donde quedaba el estanque. No era fácil llegar allí. Habían gradas que bajar, aún en su condición de ceguera. Esto no fue un impedimento, no fue una barrera para obedecer al Señor. Él nos da un ejemplo de obediencia a la palabra. Jesús le dijo, ve a lavarte, y él fue. Pero en segundo lugar también nos da una lección de fe. Dice este versículo, se lavó. Se lavó. Cuando se empezó a lavar los ojos, imagino que toda la cara, porque el barro había cubierto más que los ojos, él puso su fe en acción. La fe en Jesús es una fe activa, queridos hermanos. No es pasiva, es una fe que debe llevarnos a la acción. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras o sin acción es muerta. Fe es caminar creyendo en la palabra de Dios, es caminar sobre la palabra de Dios. No siempre es así, pero podemos ver, por lo menos en esta historia, esta ecuación, obediencia más fe, da como resultado el milagro. Este hombre fue, se lavó y empezó a ver. Y regresó donde Jesús estaba. Termina diciendo este versículo 7. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Hermanos queridos, esto nos enseña que Dios premia nuestra obediencia y la fe de sus hijos. Pregunto en este día, ¿Dios te ha enviado a hacer algo? Algo que quizás no tiene sentido y que aún no lo has hecho. Dices que tienes fe en Jesús, pero estás poniendo esta fe en acción. Estás creyendo con todo tu corazón al Señor. El Señor premia nuestra fe. Aprendamos de este hombre. Obedeció a Jesús. Fue entonces. Se lavó, tuvo fe. Y entonces regresó viendo. Y finalmente, la cuarta cosa que nos enseña este pasaje es que el testimonio es muy importante. Dicen los versos 8 al 11, entonces los vecinos y los que antes habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Las primeras personas que se dieron cuenta de este milagro fueron sus familiares, fueron sus amigos. Hermanos, fueron las personas más cercanas a él. Porque el cambio en esta persona era tan evidente que no pudo pasar por desapercibido. Ahora ya no estaba sentado y mendigando. Ahora podía valerse por sí mismo. Podía caminar, podía pasear, podía hacer sus cosas. ¿Sabes, querido? Cuando el Señor toca nuestras vidas, la transforma por completo. El cambio será evidente. En primer lugar, evidente será para las personas más cercanas, nuestra familia, nuestros amigos. Este hombre, con su vida, con sus hechos, le estaba diciendo, soy una nueva creación, pero también testificó verbalmente de Jesús. Dice el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Testificar de Dios es contar a otros cómo estábamos antes, qué hizo Jesús en nuestras vidas y cómo estamos ahora. Más adelante, cuando los fariseos le preguntaron si Jesús era un pecador o un profeta, su respuesta fue contundente. En el versículo 25 dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Si es pecador, profeta o un mentiroso no lo sé, solo una cosa sé. Antes era ciego, ahora veo.
Qué hermoso testimonio de nuestro Señor. Él es poderoso y nada es imposible para Él. A manera de conclusión, me gustaría decir en este día que no siempre la enfermedad es consecuencia del pecado. Hay enfermedades congénitas. Hay enfermedades contagiosas porque se transmite por contagio, y también hay enfermedades que son consecuencias de una vida pecaminosa. Pero recuerda, Dios tiene poder para sanar cualquier enfermedad. En segundo lugar, Dios es Dios y Él nos va a sanar como Él quiere. O de repente no nos sana. Él hará cosas que quizás para nosotros no son lógicas, no tienen sentido, hermanos queridos. Pero Él va a probar siempre nuestra obediencia y nuestra fe. En tercer lugar, nuestro testimonio es muy importante, con nuestras acciones y también con nuestras palabras, porque otros necesitan conocer quién es Jesús y lo que hizo en nosotros, cómo es ahora nuestras vidas. Otros necesitan saber que antes éramos ciegos y ahora vemos. Y finalmente, en cuarto lugar, Jesús no lo sanó inmediatamente. Le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Jesús probó su obediencia y fe. Dice el versículo 7, fue entonces, se lavó y regresó viendo. Lindo ejemplo de obediencia y fe de este hombre al recibir la palabra de Dios. ¿Sabes, querido? Dios siempre premia nuestra fe y obediencia. Dice la palabra en Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quien lo busca. Sí, querido, Dios premia a los que le buscan. Te pregunto, ¿serás tú uno de ellos? Que Dios te bendiga. Amén.